David Saucedo, consultor especialista en temas de seguridad pública, te saludamos con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte aquí en la Victoria, a tus órdenes. Igualmente aquí en Proyecto Puente, ahora mi estimado, platícanos por favor, ¿qué está sucediendo entre Jalisco y Guanajuato, entre operativos, detenciones, muertes, explosiones? ¿Quién se disputa y por qué? Y para poner la cereza al pastel, Luis Alberto, se está confirmando que el día de ayer no hubo ninguna detención importante, tampoco el día de ayer. El presidente Andrés Manuel había anunciado en la conferencia mañanera que se habían capturado integrantes de la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación, al menos así lo dejó entrever, y después de una investigación que hizo un periódico nacional, no hay en los registros de detenciones ningún narcotraficante de estas características. Se abre nuevamente la posibilidad de que estos actos de narcoterrorismo hayan inhibido la captura de estos individuos, en lo que estaría configurándose como un nuevo culiacanazo. Como tú recordarás, el intento de captura de los hijos de Chapo Guzmán no se pudo concretar debido a que el cártel de Sinaloa ejecutó una serie de actos de narcoterrorismo en el estado de Sinaloa, y gracias a esto fue que el presidente tomó la determinación de dejar en libertad a los hijos del Chapo. No sabemos si el ejército llegó a tener en su poder ya en custodia a estos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, o si solo se acercaron a algunos de los anillos de seguridad que los estaban protegiendo. El hecho es que después de las horas de zozobra que vivieron habitantes de Guanajuato y de Jalisco, al final tenemos, como dice el dicho mexicano, mucho ruido y pocas nueces, o más bien ninguna nuez. A ver, sí es muy importante lo que estás diciendo. ¿Estamos frente a narcoterrorismo? Sí, ¿Es definitivamente narcoterrorismo cumple lo todas que las sucedió? características, Luis. Porque, ¿cuáles son, por ejemplo? En primer término, uso de los medios de comunicación para mandar mensajes criminales, difusión de una estrategia de terror entre la población, generar una psicosis entre segmentos de la población, generar presión en contra de las autoridades para que tomen decisiones a favor de la organización criminal. Se le dice narcoterrorismo porque en este caso la organización que está promoviendo estos actos es un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a los Estados Unidos. De manera tradicional, el terrorismo únicamente tiene un objetivo político, como los separatistas vascos en España, por ejemplo, o las brigadas rojas en Italia, que cometieron en su momento magnicidios del primer ministro Aldo Moro. Pero en este caso estamos hablando propiamente de narcoterrorismo. Bien, y estaríamos hablando o el paralelismo con el Culiacanazo, ¿por qué se da? ¿Por la burla del operativo? ¿Cuáles serían los elementos para decir? Sí, por el operativo de captura del gobierno federal fallido debido a la generación de actos de narcoterrorismo que ocurrieron de manera paralela. Finalmente, porque no hay una aprehensión, se generó una situación de psicosis, de crisis en dos estados del país, una reacción muy lenta por parte de las autoridades, un manejo de crisis muy despaciado, muy lento, que al final tendría un resultado negativo. Desde el día de ayer que el presidente anunció que se iban a dar a conocer los nombres de los integrantes, se había manejado de manera extraoficial que podía tratarse del número 2 del cártel, alguien apodado el Jardinero, o el número 2, el WR, que fue conocido por nuestro auditorio debido a un video que circuló profusamente en redes sociales, en donde aparecen varios integrantes del cártel Jalisco declarándole su fidelidad a Nemesio Tejera alias El Mencho. Pero no hay registros de la captura ni del Jardinero ni tampoco del WR. Dicho sea de paso, en el caso de que hubiesen sido capturados, el Departamento del Estado norteamericano había solicitado una orden de extradición, tiene una orden de extradición, este individuo, una orden de captura con fines de extradición, y en el caso de haber sido capturado, seguramente ya habría habido algún pronunciamiento del embajador Ken Salazar, o bien de la DEA, o bien del Departamento de Estado, y no ha ocurrido nada de eso. ¿Cuál sería entonces la conclusión, David? Porque sí es algo que viene otra vez a desafiar a las autoridades, tanto estatales y federales. Es decir, porque cada uno está dando sus cifras, ¿no? Sí, desde luego, habría sido en todo caso un bochorno, nuevamente una pifia del gobierno federal, una salida en falso. Hay que destacar que si era cierto que iban tras la captura de integrantes de la cúpula del cártel, era previsible que habría una reacción de estas características. No hubo una estrategia de contención por parte del gobierno federal y un manejo informativo realmente muy pobre, que permitió que las redes sociales se inundaran de información falsa. Las autoridades tardaron mucho en dar comunicados oficiales, incluso de manera unilateral. Muchas escuelas, empresas, fábricas cerraron actividades, incluyeron actividades el día de ayer, ante la posibilidad de que hubiera eventos de violencia como los que se vivieron en la madrugada del día de ayer. Pero no hubo un manejo informativo adecuado.
tampoco hubo una estrategia de contención táctico-policial. Las células incendiarias se estuvieron moviendo con total impunidad en el caso del estado de Guanajuato, y el número de integrantes del crimen organizado capturados pues son muy pocos, y de acuerdo con su rango de edad se trata de jóvenes sicarios totalmente prescindibles que evidentemente no son parte importante de la organización criminal de la que estamos hablando. Entonces, como te comentaba y como comentabas, es un operativo burlado, ¿se puede decir así? Totalmente, sí, se quiso presentar como un operativo exitoso, pero las horas pasan, la autoridad no está presentando a nadie a disposición de las autoridades competentes, no hay nadie en custodia que amerite haber tenido, ha pasado por un momento tan complicado como estuvimos el día de ayer. Entonces me parece que ahorita las autoridades están buscando alguna manera de dar a conocer a la opinión pública esto que ya sabemos, no capturaron a nadie, se les escaparon. Bien, pues ahí está la información, David. Veremos qué es lo que generan las autoridades y como siempre te estaremos consultando. Gracias, buenos días. Gracias, Luis, un abrazo.